Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te saludamos del grupo 4 del Instituto Adorar, en la materia La música en la Biblia. Queremos dar la bienvenida. Estamos a punto de tratar un tema que fue furor cuando esto aconteció. Gracias a Dios que hoy podemos hablar libremente de estos temas, pero este tema realmente cambió la historia. Desde el comienzo de la creación, sabemos que Dios en su primer objetivo fue crearnos y tener una comunión abierta con nosotros sus hijos. Lo podemos ver en Génesis 3. Él se paseaba en el huerto y él tenía una comunión con su creación. Pero a raíz del pecado, esto cambió para siempre. No para siempre. La historia dio un giro. Para entender un poco más de este tema, tenemos una referencia bíblica que específicamente nos habla de cómo nació esto que cambió la historia. Lo podemos ver en Salmo 132. El salmista escribió: "Acuérdate, Señor, de tu hijo David y de toda su aflicción". ¿Pero de qué aflicción estamos hablando? ¿Hablamos acerca de los enemigos que David tenía? ¿Hablamos acerca de la persecución que David tuvo por medio de Saúl, o de todos los enemigos que realmente podemos decir que fueron punto de aflicción en su vida? Pero no, esto no es lo que se refería el salmista. El salmista continúa aclarando de cómo David le dijo al Señor: "No dormiré, ni daré a mis ojos descanso, ni subiré a mi cama, ni al lecho de mi estrado, hasta que pueda encontrar una morada para el poderoso Rey de Israel". Acá podemos ver y entender de cómo David estaba afligido a causa del deseo tan grande que él tenía de que el Señor, nuestro Dios, el poderoso de Israel, pudiera habitar en medio de su pueblo. Sabemos que David, al ser ungido, no venía de un linaje real. Simplemente él era un pastor de ovejas. Y creo que esto abrió la mente de David al darse cuenta de que Dios, simplemente en su misericordia, vio un corazón tan grande en un pequeño y destinó a que David fuera rey de Israel. Él no podía entender cómo él, no venía de la descendencia de reyes, Dios lo escogió. Mas sin embargo podemos notar el deseo profundo de David de estar delante de la presencia de Dios, pero aún él siendo ungido como rey a través de Samuel, no cambió su linaje. Sabemos que en el tabernáculo de Moisés solo los sacerdotes podían entrar a entregar el sacrificio del pueblo de Dios una vez al año. Sabemos que David no era sacerdote. David, en uso del poder que logró tener a través de ese rey, él cambió muchas cosas que en la actualidad para nosotros es algo tan hermoso poder disfrutar de la presencia de Dios. Pero en su momento esto no estaba aprobado. Sabíamos que esto no podría llegar a ser posible. David, más sin embargo, podemos ver que hubo un reflejo del corazón de David, humilde y sencillo, mas sin embargo podía acoger la presencia de Dios dentro de él. Lo mismo lo vimos plasmados en el tabernáculo de David. Una carpa simple, que inclusive si vamos a la referencia bíblica nos podemos dar cuenta de que no existen medidas o descripciones específicas que nos digan cómo fue esta dicha carpa. Podemos mirar en Primera de Crónicas 16 cómo David hizo un antes y un después en la historia de la adoración, en la historia de los sacrificios que nosotros presentamos delante de Dios. Sabemos que en el tabernáculo de Moisés lo primero que se hacía, el sacerdote llevaba dentro del arca, donde había un velo, lo cual separaba al pueblo de Dios de la presencia de Dios, llevaba sacrificios de animales. Pero David hizo algo completamente distinto. Desde el primer momento en que el arca fue trasladada al monte de Sión, podemos ver cómo David hace una apertura, un inicio, y hace la bienvenida al arca, a la presencia de Dios, con danza, con júbilos, con músicos, destinados a abrirle el camino a la nueva manera en la que los sacrificios nosotros podíamos venir delante de él a rendirle. Cuando David hizo su entrada triunfal, sabemos que la hija de Saúl lo miró con desprecio. En su corazón ella lo despreció, pero sabemos que ella nunca se apartó de la casa de su padre. Dentro de su corazón estaban aún cosas viejas. Y si lo ponemos ahora, podamos entender
de que el corazón de ella no estaba abierto y renovado como el corazón de David. Por eso hubo ese choque tan grande. Entonces nos hace entender que los corazones que están arraigados al pasado, que están arraigados a cosas viejas, a la adoración antigua o a la manera antigua en la que ella estaba acostumbrada que debería ser Dios adorado. Mas sin embargo, ¿cuál fue su resultado? Fue estéril. Sabemos que la adoración que no se renueva muere. Dios se renueva cada día y nosotros tenemos que renovarnos juntamente con Él. No seamos como Mical y no cerremos nuestra mente a lo que Dios quiere hacer, y mucho menos despreciemos a los que quieren avanzar y seguir viendo que hay muchas nuevas maneras de presentar sacrificios y adoración a nuestro Padre. Él dio la apertura para algo que nos renovó completamente como hijos de Dios. Sabemos, como dijimos de un principio, que David no podía estar delante de la presencia de Dios ni ningún otro del pueblo de Israel, porque ellos no tenían un linaje sacerdotal. Mas sin embargo, David con esta acción lo que hizo fue dar el pie o la brecha para lo que más adelante nuestro Señor Jesús iba a establecer en nosotros. Sabemos que en Apocalipsis 5 dice que el Señor nos constituyó reyes y sacerdotes. David lo que hizo fue renovar todo lo que desde el comienzo de la creación para nosotros fue destinado, que fue reinar y gobernar juntamente con Cristo. Entonces podemos decir que David simplemente fue una sombra de lo que próximamente el Señor Jesús iba a hacer con nosotros. David no solamente cambió por completo el sacrificio del pueblo de Israel hacia Dios, sino que también cambió la imagen de cómo nosotros podíamos mirar a Dios. Ya no era un ser inalcanzable que estaba detrás de un velo, mas sin embargo David hizo algo tan simple y sencillo como una carpa que estaba abierta y expuesta para que no solamente los habitantes, sino inclusive los extranjeros al pasar pudieran ver la presencia de Dios que habitaba en medio de ese pueblo. David no estaba conforme como él vivía o como la gente vivía. Él quería algo diferente. Él estaba incesante y tenía tanta desesperación por crear una habitación para que él pudiera estar en medio de su pueblo. Él creó un lugar específico donde nosotros podemos ir delante de él. Él nos enseñó que no necesitamos un velo, que podemos ser transparentes delante de él. Él cambió por completo la historia de la comunión del hombre con Dios. Él vino a reflejar primeramente antes que Jesús lo que realmente son los hijos de Dios, que no hay distinción, que no hay raza, que podemos venir delante de Él con júbilo, con gozo, y por sobre todo que nuestros sacrificios ya no son como antes, sino que nuestro mejor sacrificio es nuestra adoración, es estar rendido, es homenajear y levantar el nombre de Dios en alto y reconocer por medio de la acción como la que hizo David de que Él es nuestro rey, de que Él realmente gobierna nuestra vida. Como vemos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 23, David no solo trajo un cambio al tabernáculo, sino también a la adoración. En el versículo 15 vemos cómo David demanda a los levitas a este puesto en el tabernáculo y vemos cómo ellos fueron destinados inclusive a estar 24 horas al día en constante adoración hacia el Padre. Sabemos que David era luthier y que todos sus instrumentos fueron destinados a la obra de Dios. Él los entregó en el tabernáculo para que fueran de proclamación, de sacrificio y adoración a nuestro Padre. Entonces vemos cómo David era un entendido en el reino, porque David realizó una acción que literalmente unió el reino de los cielos con la tierra, nos hizo estar más cerca de Dios, nos hizo acordarnos de que el pecado que nos separó podía estar alejado de nosotros y nosotros podíamos volver al diseño original y estar delante de la presencia de Dios, como lo vemos en Apocalipsis 4, de 9 al 11. Entonces esto nos hace entender que el plan de Dios desde siempre fue tener una comunión abierta con nosotros para que podamos adorarlo. El plan de Dios fue realmente crear adoradores en espíritu y en verdad, que levantaran en alto su nombre. Y David trajo de nuevo consigo esta posibilidad de que nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios. Él no se midió por los designios ni las estructuras que habían en sus costumbres, mas sin embargo el corazón tan abierto de David permitió oír la voz del Padre y saber qué realmente quería el Padre. Él sabía perfectamente que ese anhelo como hijo que él tenía de estar delante de la presencia de Dios era lo que realmente el Padre anhelaba, tener de nuevo comunión con sus hijos. Y él lo pudo hacer posible.
En esta hora, por medio de este video, el Señor te quiere decir que seas como un David, que salgas de la estructura, que salgas de esos impedimentos que no te permiten ver lo que realmente Dios te quiere mostrar, y por sobre todo que seas una carpa abierta, que puedas traslucir y hacer reflejar la presencia de Dios que mora en ti. Así que te invito a que busques con toda pasión lo que realmente Dios quiere que tú hagas, para que realmente seas ese hombre o esa mujer de Dios que abre una brecha, no solo en tu vida, no solo en los que están en tu entorno, sino el cambio que esto va a generar para tus generaciones. David fue un hombre que se arriesgó a todo, sin importar las críticas, sin importar lo que pasaba. Así que tú serás uno de ellos. Dios te bendiga.